buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Exactamente un día como hoy, pero del año 1961, se celebraba el Congreso Nacional de Escritores y Artistas. Un acuerdo importante al concluir este evento fue la creación precisamente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC. Comenzaba así un largo periodo de intenso trabajo y sobre todo de promoción y desarrollo de la cultura cubana. Cuando esa importante organización cultural de nuestro país llega a sus 55 cumpleaños, hacemos esta mesa redonda y precisamente ese es nuestro tema. Y tenemos como invitado al doctor Miguel Barnet, presidente de la UNIAC, importante escritor cubano, poeta, ensayista, etnólogo, Premio Nacional de Literatura. Tenemos también al licenciado Luis Morlotes Rivas, vicepresidente primero de esta organización, realizador, director del Noticiero Cultural, el programa que nos antecede. También la doctora Digna Guerra, vicepresidenta de la UNIAC, Premio Nacional de Música, directora de coros, una importante personalidad de nuestro país, al igual que el doctor Miguel Barnet. Y tenemos a Juan Ramón de la Portilla, escritor y presidente de la UNIAC en la provincia Pinar del Río. Como pueden ver, tenemos un panel de lujo y también un tema de mucho impacto y seguramente muy interesante. Ese es nuestro tema. Estos son nuestros panelistas. Por favor, quédese con nosotros. Pero vamos a comenzar con nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver con nuestro país. Hoy, en horas de la tarde, hace prácticamente unas horas, Cuba logró su tercera medalla de oro en las Olimpiadas de Río 2016. El boxeador Julio César Lacruz le dio esa felicidad a nuestro pueblo. Esa es nuestra noticia del día. Revivamos los detalles. Bueno, estoy convencido que muchos en Cuba bailaron como Julio César Lacruz cuando ganó esta pelea. Esperemos que el boxeo, el atletismo y la lucha sigan dándonos, felicidad en los próximos días. Bueno, los próximos días no, las próximas horas, porque realmente ya las Olimpiadas concluyen este domingo. Muchas gracias también, aprovechar la ocasión, al colega Pavel Otero, que nos ha ayudado durante todos estos días con la noticia del día, precisamente cuando se trata de alguna victoria importante de los atletas cubanos. Esa es nuestra noticia del día. Vamos ya al tema que nos ocupa esta tarde en la Mesa Redonda. La revolución no puede pretender asfixiar el arte o la cultura, cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Las palabras históricas del líder de la revolución allá en junio de 1961 dejaban claro el camino. Solo unos días después, los artistas y escritores cubanos, la intelectualidad de la isla, debatía los derroteros de la cultura y todos sus desafíos. De aquel encuentro, de ese agosto, de ese mismo año, nació la UNIAC. Con las luces de grandes como Nicolás Guillén a cargo de su fundación, la UNIAC no solo ha procurado el respeto y la preservación de lo más auténtico de la cultura cubana. Durante 55 años ha sido la casa también de un proyecto de justicia social e independencia nacional. Y muchos son los prestigiosos en los ámbitos de las artes estéticas y filosóficas que han estado. Alejo Carpentier, Lezama Lima, René Portocarrero, Roberto Fernández Retamar, Miguel Barnet, Cintio Pogolotti y otros tantísimos que además de una organización han contribuido a formar un pensamiento más justo, más libre, que han hecho también desde la cultura un país mejor. En cultura no hay revolución y eso también es una cosa que se nos ha hecho muy visible. Como ese esfuerzo, no es solamente ir a sembrar la caña, sino ir a sembrar el corazón y la mente y la capacidad creativa de un joven que dice, aquí estoy yo, no sirvo para la tierra, pero sirvo para dar los sonidos.
Más de medio siglo para estimular, proteger y defender la creación intelectual y artística, reconocer la más amplia libertad de creación, favorecer el estudio, la valoración crítica y difusión, tanto nacional como internacional, de las obras representativas de la cultura cubana y participar. Eso siempre ha sido la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Participar desde el hacer en la defensa de la humanidad, de la diversidad cultural, de la integración latinoamericana y caribeña, así como luchar contra la banalización y mercantilización de la cultura y el arte en todas sus dimensiones. Un espacio excepcional con la confianza depositada en los principios que nos sostienen como país y en la política cultural de la revolución esbozada en aquel lejano año 61, procurada por los destinos de la cultura en todo momento. La UNIAC comprometida en el aporte al mejoramiento de la vida espiritual, en la solución de los problemas más acuciantes de toda la sociedad, en la grandeza del hombre, de Cuba. Y no ha sido un camino de rosas. De eso da fe el trabajo diario, el compromiso, la responsabilidad que implica guiar una isla desde el pensamiento y el arte. Pero ha valido la pena, porque 55 años todavía es poco para lo tanto que queda por hacer por lo mejor y más valedero de la cultura cubana. Bueno, se impone, Barnett, un poco de historia, hablar de la fundación de la UNIAC, esos primeros años, y también la necesidad de crear una organización de este tipo, ¿no? Y el impacto que tuvo en su momento. Bueno, ante todo, de eso creo que en estos días ha hablado bastante uno de los fundadores, que es Roberto Fernández Retamar. No me voy a repetir, pero creo que sí, que efectivamente la UNIAC nació con un signo positivo de permanencia, de futuridad, de optimismo, porque nació de la concertación, nació de un congreso, y ese fue un congreso unitario. A partir de ese congreso ya las cosas empezaron a fraguarse de una manera coherente, porque el congreso fue el resultado de las palabras a los intelectuales que tuvieron lugar el 30 de junio, tres semanas, pero el 30 de junio, donde Fidel se refirió ya en aquel momento a la necesidad de que se organizaran los escritores y artistas en una especie de organización, de asociación, para lograr una cohesión dentro de la gran diversidad que había en aquel momento. Un hombre de 34 años, que todavía venía con el aire de la Sierra Maestra, vestido de verde olivo, y que debatió con figuras importantes de la cultura cubana que eran 20 y 30 y hasta 40 años mayores que él. Aquello fue una ocasión realmente inolvidable. Después vino el Congreso, y el Congreso generó esta plataforma que fue la UNIAC. Por supuesto que todo esto fue en torno al eje, al pivote que significó Fidel como elemento de cohesión, ¿verdad?, y de unión. Yo creo que ese signo de permanencia con el cual nació la UNIAC es la que le ha dado fuerza. Le ha dado esa fuerza porque los escritores y artistas se unieron en un propósito, el propósito de crear una nueva estructura dentro de la cultura cubana, que no existía antes en el país. Se marcó un hito, un antes y un después. Un punto de inflexión, un hito, marcó un hito. No existía una organización así, existían las sociedades de reporteres, así, todas cosas muy dispersas, pero una organización que uniera a los escritores y artistas en todas sus disciplinas. La UNIAC tiene 5 asociaciones. Y ella ya tiene un nivel nacional. Empezó pequeña, muy reducida, muy selectiva, nunca elitista, porque siempre la escogencia fue de personas de la verdadera vanguardia artística y cultural del país, los mejores escritores, los mejores artistas. De hecho, no podemos olvidar el papel que tuvo Nicolás Guillén, que fue quien la presidió desde sus inicios, porque era, como siempre he dicho, la figura que tenía más proyección y visibilidad internacional, junto con Alejo Carpentier, pero él era un hombre que sabía
en qué estaba haciendo y cuál era el propósito, porque era un hombre ya que venía de la experiencia del Partido Socialista, del Partido Comunista. Que tenía una obra política, ¿no? Y una obra literaria importante, reconocida mundialmente, no solamente en América Latina. Los tres grandes poetas de América Latina en aquellos años eran y siguen siendo, bueno, Pablo Neruda, César Vallejo y Nicolás Guillén. Nicolás estaba en aquella triada. Quiere decir que era el hombre que más poder de convocatoria tenía. Y tuvimos los miembros del Congreso. Yo no participé en el Congreso, yo era muy joven, yo participé en Palabras Intelectuales. Que era el más joven en aquella reunión. En aquel momento, eso dicen los amigos míos. Yo llegué allí no colado, sino que fui con mi jefe, Argelián León, que fue un vicepresidente después de la UNIAC, y yo trabajaba con él. Y si llegó colado no importa, lo importante fue que estuvo allí. No, realmente yo me senté al lado de Argelián y me mandaron para allá para los files después, porque yo no tenía obra ni tenía nada. Yo trabajaba como secretario de Argelián, como asistente de Argelián, y lo mío era el estudio de la etnología y el folclore. Ahora, Barnet, se crea la UNIAC y los objetivos fundacionales entonces, o sea, sí, pero antes de eso quiero decirte que no se puede olvidar, y no podemos olvidar la presencia allí de figuras como Alicia Alonso, como René Portocarrero, importantísimo, como José Lezama Lima, y como el propio Roberto Fernández Retamar, Lisandro Otero y Pablo Armando Fernández, un gran poeta cubano que tuvo las llaves, que abrió las puertas que nunca más se han cerrado ni se van a cerrar de la casa de la UNIAC, que José Lezama la llamó la casa del Dante, la casa de la poesía. ¿Y por qué? Por la poesía. Sí, por la poesía. Bueno, y esos objetivos fundacionales entonces, las pautas que marcó la UNIAC para su trabajo futuro. Bueno, ya te digo, nació pequeña, limitada, y fue creciendo. No nació como una Unión Nacional de Escritores y Artistas, ni esa sigla representa la AN, esa no es la Unión Nacional, era la Unión de Escritores y Artistas. Y bueno, se fundó en La Habana, tuvo después una sede, un comité provincial en Santiago de Cuba y así en Santa Clara después, y así sucesivamente. Tenemos ya 15 comités provinciales y algunos comités municipales también. Pero los propósitos eran eso, la cohesión de la política cultural que se había gestado, el germen de esa política ya desde las palabras de los intelectuales. Se creó el Consejo Nacional de Cultura, la UNIAC siempre colaboró como siempre digo yo, como una polea de transmisión, ¿no?, hacia toda la política cultural que se iba desarrollando, y creo que en ese sentido el papel fundamental de la UNIAC ha sido ese, el de ayudar, el de asesorar, el de ser ese organismo que ayuda a que se encauce la política cultural abierta, inclusiva, democrática, como dijo Fidel de la Revolución. Incluso él escribió, puedo leer un pequeño fragmento. No, claro. Dijo: el Congreso se reunió con profundo espíritu democrático y con verdadero espíritu fraternal, porque la unión que aquí ha prevalecido, unión tan firme y tan honda, tan espontánea y tan sincera entre los escritores y artistas, unión que ha hecho que en vez de asociación el organismo se llame unión. Y así hubo ahí, en ese momento hubo una gran ovación. Por eso hay una confusión. En el mundo anglosajón uno dice la unión de escritores y artistas y piensan en una unión laboral, en un sindicato. No somos un gremio, no somos un sindicato, somos una organización nacional, pero el concepto de unión fue por eso, porque la idea era unir a los escritores en su diversidad, de tendencias estéticas, de tendencias ideológicas, de todas, siempre dentro de los postulados de la revolución. Y en pos de la cultura cubana. Ahora, Barnet, para entender más la UNIAC, su esencia, también sería prudente, creo, en la mesa aclarar las diferencias, que creo que es medular en este caso, entre organización cultural e institución cultural, ¿no? Que, o sea, en cuanto a la función que tiene la UNIAC. Es que la UNIAC es una organización social, que representa a un segmento de la sociedad y que tiene una incidencia también en la vida social, en la vida del país. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, toda la programación que se dirige a la población a través de la dirección o la Comisión de Cultura Comunitaria, de Trabajo Comunitario, es para llevar
el arte, lo mejor, la más alta calidad de las expresiones artísticas a la población. Es uno de nuestros deberes. Aunque nuestra prioridad, por supuesto, es la atención a los miembros, la preocupación porque el arte y las personas que participen dentro de la UNIAC sean representativos de lo que hemos llamado la vanguardia, que sea una verdadera vanguardia. Y en ese sentido creo que no hemos bajado la guardia. Y la visibilidad de la UNIAC, la visibilidad internacional de la UNIAC, se la da el trabajo cultural que hacemos nosotros y los premios que hemos creado. Hemos creado premios que representan todas las diferentes disciplinas que se contemplan en la UNIAC, que ya es una organización con más de 9.000 miembros. Empezó pequeña, pero ya tiene más de 9.000 miembros. Bueno, muchas gracias, Barnet, por toda esta explicación. No, gracias a ti. No hay que olvidar que cuando la UNIAC se funda a raíz del Congreso de Escritores y Artistas de agosto de 1961, hace ahora medio siglo, el país había venido creando instituciones unitarias de diversa naturaleza. Existía la Central Sindical, la Federación de Mujeres Cubanas, los comités de defensa de la revolución, se habían ido reuniendo. Y era bastante lógico que existiera también una institución de esta naturaleza para los escritores y artistas de Cuba. Creo que con este criterio unificador surgió la unión. El hecho de que escritores y artistas que ya tenían una obra reconocida integraran alegremente la UNIAC se debe a que tales escritores y artistas reconocían en la revolución naciente entonces un proyecto digno de ser respaldado. La UNIAC es una institución bastante especial, no es muy común en los países que exista una organización como la nuestra. Yo creo que, sin embargo, el propio diseño original ha demostrado ser verdadero, ha servido para la sociedad del diseño. Creo que eso es algo, un mérito especial que se lo debemos a los fundadores que originalmente tuvieron la visión, a los fundadores artistas y al propio comandante en jefe, que de alguna manera estuvo de manera muy protagónica en la fundación de la institución. Yo no concibo la sociedad cubana actual sin la UNIAC. No concibo la implementación de la política cultural de la revolución que se inició con palabras de los intelectuales sin la unión de escritores que nació de allí. O sea, fue una idea de Fidel y realmente hasta el día de hoy se ha convertido en una organización de vanguardia que le aporta a sus creadores el prestigio que se alcanza con ser miembro de la UNIAC, pero también la posibilidad de realizar proyectos personales, colectivos, intercambiar con todas las esferas de trabajo. Eso es lo que le aporta y creo que es algo importante porque también se traslada a la sociedad, ¿no? Pero creo que todavía falta camino por andar para que se escuchen plenamente las voces de nuestros escritores y artistas, los cuales tienen mucho que decir y mucho que hacer. Bueno, escuchábamos las opiniones precisamente de la UNIAC como organización social, cultural también, de algunos de sus miembros, incluso algunos de sus miembros fundadores. Ahora, doctora Digna Guerra, usted es vicepresidenta de esta organización, pero yo le voy a hacer la siguiente pregunta, no en calidad de vicepresidenta, sino en calidad de miembro como tal de esta organización. ¿Qué significa para un artista cubano ser miembro de la UNIAC? ¿Qué significado tiene? ¿Qué valor tiene? Bueno, en primer lugar es un gran honor porque, como decía el presidente, la UNIAC es una organización social que no es elitista, pero sí es selectiva. Por lo tanto, es un reconocimiento a la trayectoria artística y profesional de cada uno de sus miembros que integramos la Unión de Escritores.
Es realmente contundente estar aquí dentro, porque además la unidad ayuda a la promoción de la obra artística e investigativa. Se canalizan las inquietudes de sus miembros, los criterios que tienen en las diferentes reuniones, las diferentes asambleas, acerca de la cultura en general y en nuestro caso acerca de la música en particular. Usted ha dicho un tema, un elemento muy interesante, no solamente son los artistas y escritores, también incluye críticos, musicólogos, o sea, un grupo de historiadores, de especialistas, ¿no? Sí, también sí. Del mundo cultural. Aquí. O sea, estamos todos ahí. Yo particularmente desde la vicepresidencia que atiende la Asociación de Músicos me siento muy feliz y de verdad que para mí ha sido un aprendizaje que me haya tocado en esta etapa al lado del presidente Barnet, que es para mí una gran enseñanza. Cada reunión al lado de Barnet aprendo algo nuevo, de verdad. Qué bueno. Ahora, usted se desarrolla en un campo, el campo de la música, que para la cultura cubana tiene un peso, por supuesto, importante y muy especial. ¿Cómo ha sido la incidencia de la UNIAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en este campo? ¿Cuánto ha ayudado a su desarrollo? Mira, muchos de nuestros miembros de la sección de música están insertados en comisiones, en colectivos de trabajo, precisamente analizando el tema de la música en los espacios públicos, en los medios, en el turismo. De verdad que estamos ahí de lleno, pie con pie, porque lamentablemente todavía no hemos logrado que se ponga lo mejor de la música en todos estos espacios. Y yo creo que todo el mundo tiene parte de responsabilidad y aquí estamos así como un solo hombre, como las hormiguitas peleando por rescatar lo mejor de la música en todos estos espacios. Y los medios tienen también una responsabilidad importante en este sentido, porque es lo que escucha la gente, lo que ve la gente, ese famoso paquete que anda rodando por ahí, que lo que está haciendo es un daño de espanto a toda nuestra juventud. Lamentablemente tenemos que luchar contra eso y estamos tomando medidas contra eso, a ver de qué manera podemos contrarrestar y elevar, inclusive a través de este trabajo en la comunidad, el nivel intelectual de la población, sobre todo de niños y jóvenes, tratando de llevar a las propias escuelas algunas manifestaciones del arte, de lo mejor de nuestro arte. Estamos en esa batalla. No, y realmente es uno de los temas que bueno que lo aborda, donde hay mayor nivel de insatisfacción a nivel social, ¿no? Con el tipo de música que se está escuchando y con la responsabilidad también que tienen determinadas instituciones y determinadas organizaciones en este tipo de música. Pero, ¿cuáles son los mayores retos entonces para superar ese obstáculo y para que en el caso de la música, que creo que es donde más grave es ese problema, bueno, se pueda resolver? Y la UNIAC, el papel, ¿no? Es que yo pienso que no es solo de la UNIAC ni del Ministerio de Cultura. Hay otras instituciones que tienen que estar vinculadas a este trabajo. Es de interés de otras instituciones también. La del Ministerio de Transporte, por ejemplo. La música que se pone en los ómnibus, que es así de obligatoria audición para todo el que está allí. Pero además los volúmenes con que se están poniendo la música en todos estos espacios también, no solamente en los ómnibus, en cualquier espacio público no puedes ni articular palabras porque te aturdes de la cantidad de decibeles también que son emanados de en algún teatro, donde sea que se sienta uno a escuchar música, es imposible, de verdad. Estamos en esta lucha, pero hay que unir voluntades de diferentes organismos. Tiene que meterse mucha gente en esta historia, porque no solamente del Ministerio y de la UNIAC. Y la UNIAC sería como un organismo coordinador en ese sentido, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, realmente un tema muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias, doctora, por su intervención. Uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Fidel Castro Ruz, 16, 23 y 30 de junio de 1961. Discurso pronunciado como conclusión de las reuniones con los intelectuales cubanos efectuadas en la Biblioteca Nacional.
la UNIAC es la institución cubana cultural más importante de las últimas 5 décadas y yo diría incluso que del siglo XX. Ha criado y ha prohijado a 5 generaciones de escritores. Creo que ha llegado a los 55 años con buena salud y con una excelente trayectoria en su vida cultural, gracias al esfuerzo que se ha realizado. Mis recuerdos son de Nicolás Guillén, Lezama, Felipita Rodríguez, Nelio Jorge Cardoso, Manuel Cofiño, Noel Navarro, Fayad Jamiz, mi gran amigo Fayad Jamiz. Y finalmente yo diría que la UNIAC es la UNIAC de todos nosotros, los escritores. Y bueno, dentro de esos 55 años de la UNIAC hay momentos importantes que son los congresos, Orlote. Quizás, bueno, sería bueno hacer referencia al último congreso, al 8º congreso, los objetivos que se plantearon allí y cómo ha sido todo ese trabajo hasta la fecha, hasta esta fecha que la UNIAC cumple sus 55 años, ¿no? Sí, Oliver. Mira, como tú dices, los congresos de la UNIAC no han sido como el resto de los espacios de la organización, espacios para discutir preocupaciones, problemas gremiales. Han sido espacios que generalmente movilizan a toda la sociedad, porque en ellos se discuten temas que tienen que ver con, como decía Digna ahora mismo, que preocupan a la sociedad. El tema de la educación, el tema de la sociedad, el propio diseño de las ciudades, por ejemplo, recordando el tema de la arquitectura, los medios de comunicación, fenómenos como la discriminación racial, el trabajo en la comunidad, la oferta cultural para el turismo en los espacios públicos. Si en los congresos de la UNIAC, en los que yo he podido participar y en los que también he seguido como televidente o como lector, uno se da cuenta que siempre han estado versando alrededor de las problemáticas actuales de la cultura y de la sociedad de manera general. El 8º congreso, que nosotros, todos los que estamos aquí, participamos con mucha satisfacción, se dedicó primero a examinar el trabajo de la organización, como es lógico. De ese propio congreso salió una nueva ruta de trabajo que parte desde los estatutos de la organización que se refundaron en ese congreso, que se reformaron a partir de la propuesta de las opiniones de los escritores y artistas de todo el país. Por supuesto, esta organización no es la del 61, es una organización en otro tiempo, transcurriendo en otro tiempo. Y la UNIAC en sus propios congresos empezó, en este 8º congreso discutió eso y trajo nuevos estatutos. Pero también este 8º congreso dejó una ruta de trabajo que Miguel nos ha hablado mucho de lo que pasó en el 7º congreso y de cómo los escritores y artistas decidieron trabajar, además de los temas propios de como decía Digna, que tienen que ver con preocupaciones del trabajo propio de los escritores y artistas. Dejó una ruta de trabajo que nosotros hemos llamado comisiones de trabajo, comisiones permanentes de trabajo. Es decir, 8 comisiones de trabajo salieron de este 8º congreso de la UNIAC. Esas 8 comisiones están enfocadas, como decía Digna, desde el trabajo colectivo, desde el aporte ese fundamental de una colectividad de escritores y artistas que no solo están concentrados en La Habana. Miguel hablaba de más de esos 9.000 miembros que están repartidos en provincias, en municipios. Tenemos comités municipales, tenemos comités provinciales, y de ahí salieron esas 8 comisiones de trabajo. Una de ellas, por ejemplo, es muy importante, ha estado trabajando de conjunto, como tú preguntabas, con el Ministerio de Educación, que es la Comisión de Educación, Cultura y Sociedad, que preside Elmo Hernández, que está directamente en el trabajo de la educación con temas que tienen que ver como la historia, patria, o cómo hacemos que la literatura se enseñe mejor en las escuelas, que la literatura cubana se conozca, con preocupaciones que son las que puedes tener tú en tu casa o las que tienen los padres con los hijos. Hay una comisión que habla, por ejemplo, del tema del mercado, de las industrias culturales, del arte. Tiene mucho que ver con lo que Digna también y Miguel hablaba, de esa otra cultura o esa subcultura que nos quieren imponer como cultura de la modernidad foránea.
bueno, qué producto artístico tenemos que dar nosotros, cómo hacemos que sea más visible la labor de nuestros escritores artistas. Hay una comisión como Cultura y Medio, que es una comisión de una fuerza tremenda que preside la periodista Magda Recí, que ha estado discutiendo desde la programación de la radio y la televisión, pero también el fenómeno del paquete, pero también la posibilidad de los realizadores de hacer la obra, de los realizadores del cine, de la radio y la televisión, de hacer la obra, las condiciones de trabajo, cómo hacer que esa obra refleje los valores verdaderos de la sociedad. Bueno, me llama la atención de que son realmente sectores bastante polémicos, en los cuales hay una, vamos a decir, una diversidad de criterios, para no decir polémica, aunque también creo que se puede utilizar dentro de la propia población, la enseñanza la enseñanza como tal, los medios. Y eso demuestra, Morlote, lo que decía Barnet al principio, la proyección social que tiene la organización, ¿no? No, mira, de esos, por ejemplo, tú preguntabas del octavo congreso, de ese octavo congreso que salieron estas comisiones integradas por escritores y artistas, salió también la idea de poder debatir en nuestros consejos nacionales, que es el órgano de dirección que tiene la unidad, integrado por 146 escritores y artistas de todo el país, de discutir los temas que más se habían planteado en las asambleas provinciales, en los encuentros de los artistas. Nosotros, el último Consejo Nacional lo dedicamos a un tema de tanta vigencia, Miguel lo mencionaba, como el trabajo cultural comunitario, que responde a una comisión. ¿Qué hoy se considera trabajo cultural comunitario? ¿Quiénes participan de él? ¿Cómo eso verdaderamente puede ser una opción para la población, para la comunidad? Y hay excelentes ejemplos. Miguel siempre habla, y Abel Prieto, en su condición de presidente de la unidad, habla de lo importante que fueron los coordinadores del trabajo cultural comunitario en el pleno periodo especial, allí donde no había cómo moverse, y estaban allí en la comunidad participando. Que los creó Abel Prieto con nosotros, con la doctora Povolotti y conmigo. Pero también quiero decir un detallito, independientemente de esas comisiones, que son comisiones polémicas, donde se debaten cosas, situaciones cruciales como esto que decía de la música, de los decibeles de la música, del mal gusto, todo eso, la tontería, la superficialidad. Nosotros tenemos especialistas dentro de la organización, que no solo son escritores, artistas, escritores puros de ficción, sino investigadores. Tenemos de las ciencias sociales, historiadores, sociólogos, antropólogos, y hemos creado un grupo de trabajo que estudia las relaciones Cuba-Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras opiniones, nuestros criterios. Sabemos que hay un grupo de personas en los Estados Unidos que están a favor de las relaciones con Cuba y de que se viabilice la normalización de las relaciones. Y son gente como Noam Chomsky, como Petras, como muchos intelectuales, y tenemos ese grupo de trabajo donde están especialistas nuestros que pueden tributar sus criterios, sus opiniones, no solamente a la sociedad y a nosotros mismos, sino incluso a la dirección del país. No, ahí Miguel habla con mucha propiedad de esto, porque es una comisión y un grupo de trabajo que Miguel ha estado trabajando directamente con él. Y también, Miguel, podemos hablar, por ejemplo, de la comisión Aponte, que está haciendo un aporte en el trabajo. Hoy preside el periodista Pedro Lahoz, vicepresidente de la unidad, que hoy está trabajando temas que tienen que ver con la discriminación racial, con cómo combatir ese fenómeno en la sociedad cubana. Hay una producción, Miguel decía, y me gustaría seguir esa línea mía. Miguel hablaba de esos especialistas que hay en la unidad. Bueno, hay una producción teórica de contenido, de pensamiento, que aporta también a todo este debate que tiene la sociedad cubana. Y eso es un aporte de la unidad, un aporte real. La unidad tiene ese espacio de promoción de la obra, como decía Digna y decía Miguel, pero también es ese espacio de participación inclusivo, como tú dices, polémico, porque todo el mundo no pensamos igual, pero sí es un espacio de participación, es un espacio de una pluralidad como la que quería Fidel cuando hablaba en aquellas palabras en los intelectuales y decía: solo renunciar a lo incorregiblemente reaccionario, a los incorregiblemente contrarrevolucionario, decía, y de alguna manera eso se ha materializado en el trabajo de la unidad. Acabamos de hacer, a mí me llamó mucho la atención, por ponerte un ejemplo, y Miguel, lo hemos conversado en el propio secretariado, me llamó mucho la atención la intensidad con que desarrollamos el proceso de crecimiento de la unidad ahora luego del Congreso. Es decir, la gran cantidad de escritores, de artistas, de creadores del país
que sienten que quieren participar de esa organización. Y jóvenes. Jóvenes de todas las edades, jóvenes, medios tiempos, no tan jóvenes. Y algunos con mucha juventud acumulada. Exactamente. Y, es decir, que una organización a 55 años tenga exista un núcleo grande de creadores en todo el país que quiera pertenecer a esa organización, que quiera participar de esa organización, yo creo que es una señal de vitalidad. Que, como decía, yo observaba con mucha atención lo que decía Roberto Fernández Retamar. Es cierto que son muchos los retos que tenemos, es cierto que hay que, dentro de los retos que tiene este secretariado, y que Miguel, como decía Digna, ha capitaneado de una manera que nosotros agradecemos mucho, porque nos ha dado participar intensamente, aportar el criterio, pero los retos que tenemos es cómo seguir siendo útiles a 55 años, cómo seguir participando de la vida de la sociedad, haciendo, como dice Miguel, no creyendo que somos el centro del mundo, sino haciendo un aporte concreto, modesto, pero real, participativo a la vida del país. Ahora, Morlote, se hablaba de los jóvenes. Yo te tenía reservada esa pregunta porque también fuiste presidente de la Asociación Hermanos Saiz. El papel de los jóvenes dentro de la UNIAC, el espacio que tiene para su desarrollo como artistas, como intelectuales, como escritores, de manera general. ¿Es un reto? Sí. ¿Se puede considerar así? Sí, yo no esperaba que me hicieras esa pregunta, ¿no? Mira, yo creo... Que todos los artistas son jóvenes, chicos. No, yo iba a decir que yo creo que la UNIAC, como defiende un arte de calidad, cualitativo, es decir, que verdaderamente sea una expresión real de la calidad de una nación como esta, que tiene extraordinarios creadores en su devenir. Yo creo que no hay una diferenciación entre arte joven y arte viejo, y de hecho es cierto que hoy en la UNIAC no es visible mayoritariamente, Miguel lo puede decir, lo ha dicho en muchos espacios, una presencia joven, intensa en todo el país. Pero este crecimiento de ahora que hicimos puntualmente, donde hay muchos egresados de las escuelas de arte dignas, del Instituto Superior de Arte, de las academias, mucha gente joven en el diseño, por ejemplo, que están llegando a la UNIAC con un lenguaje renovador, moderno, con una relectura verdaderamente de los códigos de la creación. La UNIAC le da espacio. Si tienen un espacio de participación. Yo creo que fue muy importante la labor que hizo Miguel y el secretariado anterior en esa relación con la Asociación Hermanos Saiz, que permitió que sin que la UNIAC fuera el paso, la continuidad de la asociación sí dio una posibilidad de acercar mucho más a esa organización que nació como la brigada, vamos a decirlo, Miguel, dicho sea de paso, en la propia UNIAC. Fuera un espacio para que los jóvenes de más talento supieran que en la UNIAC también estaba su casa. Y ese, por supuesto, como tú decías, es otro de los retos que tiene este secretariado. Fue una creación de Nicolás Guillén, la Brigada Hermanos Saiz, que después se convirtió en asociación. Y desde que yo asumí la presidencia de la UNIAC, yo deliberadamente me acerqué mucho a la asociación. Porque aunque no es una cantera de la UNIAC, ahí estaban los talentos potenciales. Y lo que siempre... Bueno, Morlote es un ejemplo. Absolutamente, ¿no? Como Morlote otros muchos. Pero eso sigue la línea de Fidel. Porque si la UNIAC la creó Fidel, Fidel fue el que creó los instructores de arte, las escuelas de arte. Lograr potenciar, estimular a todos aquellos escritores y artistas que estaban perdidos, olvidados en los montes, en lugares remotos, en los lugares más invisibles del país, y que hoy son artistas de primera línea. Podría mencionar muchos. Pero no tenemos mucho tiempo en la mesa. No, ya me dijiste. Somos muchos, pero no tenemos mucho tiempo en la mesa. Bueno, pero te quiero decir que sí, esa es la línea de nuestro comandante en jefe. Porque él tuvo esa iluminación, por eso yo digo que él es el iluminado, tuvo esa visión de rescatar todos esos valores que estaban ahí dormidos y que hoy son figuras que tienen ya una visibilidad internacional. Bueno, muchas gracias a ambos por esta explicación. Junto a la orilla del mar, tú que estás en fija guardia, fíjate, guardián marino, en las puntas de las lanzas y en el trueno de las olas y en el grito de las llamas,
y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Bueno, y no se puede hablar de la unidad sin hablar del trabajo en las provincias, Juan Ramón. Como decía Barnal al principio, se crea en La Habana, muy selectiva, pequeña, se ramifica hacia las provincias. Y quisiera saber los detalles precisamente de cómo es el trabajo de la unidad en las provincias como tal y la relación, por supuesto, con esa dirección nacional. Ya, buenas tardes, Oliver, y buenas tardes a todos los amigos televidentes. La UNIAC, como decía nuestro presidente, fue creciendo a partir de ese núcleo inicial, de esa fundación, de esa génesis en el año 61, que estamos celebrando ahora. Y en el año 1987, precisamente, se completaron todos los comités provinciales. O sea, fue creciendo paulatinamente. En el 87 se creó la de Pinar del Río, junto con que es la que yo represento, junto con 8 provincias más que faltaban por tener su sede, y yo creo que esto dinamiza mucho el trabajo de la cultura en sentido general desde una provincia. No creo que se pueda entender el trabajo cultural desde un territorio sin la UNIAC. Tenemos los mismos objetivos, o sea, localizado ahí en el territorio, nuestra función está muy encaminada a rescatar los valores, a la tradición, pero también a representar a nuestros miembros. Entendemos que se puede hacer cultura, alta cultura desde las provincias. O sea, hay muchos ejemplos, son palpables los ejemplos. Esa pregunta no debe hacerse aún, porque realmente es así. Nosotros en Pinar tenemos un movimiento muy destacado, por ejemplo, de pintores, de paisajismo, que tiene que ver no solamente con nuestro entorno privilegiado desde el punto de vista natural. Hay un paisajismo muy diverso ahí. Hay un movimiento literario, por ejemplo, que está muy enfocado en la literatura infantil. Quizás esto tenga que ver con el desarrollo editorial. Tenemos una editorial dentro de la UNIAC, que es la editorial Cauce, que se ha vinculado fundamentalmente a esta manifestación y ha nucleado un grupo de talentos allí, encabezados por esa figura insigne de la literatura para niños y jóvenes, que es Nelcy Felipe. Y en sentido general, bueno, pues el trabajo de la UNIAC está encaminado a esto. También el hecho de incorporar a nuestro sistema de trabajo relaciones cada vez más estrechas con las diferentes instituciones de la cultura, de las cuales, por supuesto, nos convertimos no en juez y parte, sino muchas veces en jueces, contribuimos a que el trabajo de las instituciones de la cultura pues sea mejor. A veces nos equivocamos, a veces estamos buscando cómo corregir el tiro. También el hecho de que creemos un adecuado sistema de relaciones con nuestras autoridades es muy importante. En el caso de Pinar esto se verifica, yo creo, de una manera ejemplar. Y la relación con la institución nacional, yo creo que ganó un nivel muy alto cuando a partir del 7º Congreso nuestro presidente Miguel decidió efectuar las reuniones de las presidencias en las provincias, en algunos casos. Esto se hace de manera selectiva, casi de manera emulativa entre nosotros. O sea, yo recuerdo, para mi provincia fue muy importante celebrar la primera reunión de presidencia el año pasado, el año 2015, porque se mueve toda la presidencia de la UNIAC hacia los territorios y se crea todo un movimiento, toda una efervescencia en estos días, y celebramos de conjunto estas ocasiones. Por otra parte, las sedes de la UNIAC en las provincias también están, creo que es muy importante decir esto, están en la mayoría de los casos en lugares excepcionales. Pienso en la sede de Bayamo, en la casa de Luz Vázquez, la famosa Bayamesa, y mantienen la tradición de llegar allí y cantarla. O la de Pinar del Río, que está en una casa de estilo neoclásico, que es típico de nuestra arquitectura del centro de la ciudad, y es la casa en la que vivió Pedro Junco, el compositor del famoso bolero Nosotros. Probablemente la haya compuesto ahí, Miguel, probablemente. Y si bueno, no, es una tarea de ustedes averiguar. Ahora, yo quiero quizás que me diga, Juan Ramón, si es una percepción errada, pero me parece que en todo este objetivo de potenciar lo autóctono, de potenciar lo tradicional, de potenciar lo local y además el trabajo comunitario, imagino que las delegaciones, se le dice así, las delegaciones provinciales, los comités provinciales de la UNIAC son un instrumento fundamental. Yo hace poco, por ejemplo, fui a Guantánamo, Holguín, fui a Santi Espíritu precisamente cuando la sede del 26 y vi tanto trabajo
de la UNIAC para rescatar lo tradicional de allí, la trova en Santi Espíritu, tal corriente musical en Guantánamo, en Holguín? Eso es, ustedes son realmente el instrumento, ese instrumento. Sí, desde luego, es así, sin lugar a dudas. Nosotros lo hacemos desde las comisiones y lo hacemos desde grupos de trabajo, lo hacemos potenciando a partir de la entrega de becas, de ayudas, de muchas maneras. Y como decíamos anteriormente, este trabajo se verifica a partir de las comisiones, que tienen un alto grado de libertad. O sea, no todas las provincias tienen las 8 comisiones trabajando, esto está en dependencia, como tú decías, de los intereses y de las condiciones de cada territorio. Pero en sentido general es así. Yo destacaría en mi caso la de cultura comunitaria. Hay un desarrollo en el trabajo comunitario en Pinar, hay varios proyectos de mucho impacto, conocidos a nivel internacional incluso. La Comisión Aponte, por ejemplo, también hay importantes historiadores haciendo un trabajo muy destacado de esta comisión, la de educación y cultura y sociedad. O sea que yo creo que en este sentido sí es muy importante este rescate del patrimonio, de la tradición, y en eso la UNIAC es sin lugar a dudas un baluarte muy importante. Bueno, muchas gracias, José Ramón, Juan Ramón, por esta intervención. Yo soy fundador por el hecho de que concurría el primer congreso de escritores y artistas, que fue el evento que originó la presencia de la UNIAC hasta hoy. Considero que la importancia es ilimitada. Yo creo que hay que tener en cuenta lo que es el concepto de la cultura comunitaria. O sea, a mayor número de lectores, en el caso de hoy, y de espectadores, trátese de un libro, trátese de una publicación periódica, trátese de una puesta en escena, de una obra de teatro, de un concierto. Siempre se aspira a que los públicos vayan ampliándose, que sean más los interesados. Y depende de los programas prácticos que se proponga eso que llamamos cultura comunitaria. Lo que tenemos que tener es una proyección muy clara de qué es lo que está en el horizonte y qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, les propongo hablar ya de actividades concretas que se van a realizar para este 55 cumpleaños. Doctora, usted a cargo de la gala, ¿cómo se ha concebido esta gala? Tomando en cuenta que se trata de la gala por el 55 aniversario, dedicada a Nicolás Guillén, ¿no? Tengo entendido. Guillén y al 90 cumpleaños de nuestro comandante en jefe. Exacto. 55 años que él es el autor intelectual, podemos decir, y material. Intelectual, espiritual. De todo, de la creación de la UNIAC. Es una gala realmente de lujo que va a ser el día 22 a las 8:30 en la Sala García Lorca del Gran Teatro Alicia Alonso. Va a estar dirigida por el maestro Alberto Méndez, director artístico de toda la gala. Y hay un hilo conductor durante todo el espectáculo, conducido por varios actores que van a decir textos de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén y de José Martí. Es el hilo conductor de todo lo que va a pasar. Bueno, vamos a estar al tanto entonces de lo que suceda allí. Hablando de gala, me recuerda la gala que se hizo también por el 90 cumpleaños de Fidel, que fue un espectáculo bellísimo también. Así que bueno, se le va a regalar otro al comandante por sus 90 cumpleaños. Hablando de Fidel Barnet, yo recuerdo que en los años duros del periodo especial, del inicio del periodo especial, Fidel dijo que lo primero que había que salvar era la cultura. Y así se hizo. Ahora, 2016, año complejo para Cuba, en un contexto político bastante complejo, me es inevitable preguntarle por los retos a futuro. No solamente de la UNIAC como organización cultural, sino también a todos los artistas y escritores de Cuba. A usted, por ejemplo, como parte representando, ¿no?, a ese sector. Estamos focalizados y centrados también en los problemas económicos. Pero los problemas económicos no se pueden consumar o resolver sin el aspecto jurídico y sin la cultura.
la espiritualidad del pueblo que la decide y la determinan los valores culturales, no solo los artísticos, sino los éticos también, son los que le dan solidez a los procesos sociales y económicos. En ese sentido, Fidel estuvo muy claro, como siempre, en aquel momento en que la economía estábamos tocando casi el fondo, en decir que había que preservar la cultura por encima de todo, porque en la cultura está implícita la economía, está implícita la legalidad, todas esas cosas. Yo creo que efectivamente en eso estuvo muy claro el comandante, y nosotros tenemos que velar siempre por no bajar la guardia, porque toda nuestra membresía de más de 9.000 miembros, que son artistas, suponemos que, bueno, aspiramos que podamos calificarnos de vanguardia, ¿no? Que mantengan esa calidad, y es el mayor reto, mantener la calidad frente a la chabacanería, a la superficialidad, a la subcultura, a los productos burdos que a veces nos imponen de fuera. Porque tenemos la idea falsa de que todo lo que viene de fuera, lo foráneo, es lo bello, es lo positivo, es lo vanguardista, lo moderno. Y no es así. Sin chauvinismo alguno, porque no podemos ser chauvinistas, tenemos que estar muy orgullosos de la cultura que ha desarrollado nuestro país. No solamente en las expresiones artísticas, sino en el pensamiento, desde José Agustín Caballero y Félix Varela, pasando por Carlos Manuel de Céspedes, José Martí y todos los intelectuales y artistas del siglo XX. Incluyendo la cultura popular. Y entonces nosotros sí hemos defendido todos los aspectos de la cultura, sin discriminación alguna. Hay una definición errónea que es llamar alta cultura, eso es una redundancia. Toda la cultura es alta. Toda la cultura, hay que llegar a la cultura, no, ascender a esa dimensión, y esa ascensión, quien primero la ha hecho ha sido el pueblo, ha sido la tradición. Por eso defendemos la tradición como un sostén de también un paso a la renovación. Quiere decir que tenemos que luchar frente a cualquier expresión globalizada que nos lleve a una neocolonia. Tenemos expresiones de neocolonias que existen en el Caribe, y nosotros tenemos afortunadamente una gran tradición cultural, y somos un país autónomo. Tenemos que luchar contra todos esos poderes hegemónicos que desgraciadamente lo que tratan de inculcar o de introducir son las expresiones más chabacanas, más baratas y más nocivas también al pensamiento, a la sensibilidad, a la espiritualidad del pueblo. Para eso contamos con expresiones identitarias de gran solidez, de gran calado, y esa es nuestra defensa. Y creo que Fidel estaba clarísimo cuando dijo: la cultura es lo primero que hay que salvar, pensando él en toda la cultura que se ha generado en este país desde que comenzó la colonización, en que hubo una lucha denodada frente al imperio colonial, y todo esto ha generado lo que hoy podemos apreciar como la expresión más alta de nuestra espiritualidad. Aún es lo primero que hay que salvar. Creo que siempre es lo primero que hay que salvar, y creo que lo que ha salvado a la revolución ha sido la fuerza de la espiritualidad que la da la cultura. La cultura en todos sus niveles, esa llamada cultura popular, porque Nicolás tuvo esa gran virtud, y es nuestro paradigma, que fue un poeta que conoció y apreció la gran literatura e hizo una literatura también asequible, con un lenguaje discursivo popular, y siendo él un hombre de una gran cultura, porque yo estuve muy cerca de él por más de 20 años.
Bueno, muchas gracias a mis 4 panelistas en el día de hoy, en la tarde-noche de hoy, para analizar, para comentar sobre este tema. Creo que la mesa siempre se prestigia con la presencia de ustedes acá. Muchas gracias, les repito, y nos vamos no con nuestras imágenes del día. Hoy vamos a tener una particularidad. Hoy nos vamos a despedir con nuestro poema del día. Un poema del AMBIA dedicado precisamente a Nicolás Guillén, una figura que siempre será una referencia a la hora de hablar sobre la historia, sobre estos 55 años y los que vendrán de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Muchas gracias por su atención y disfruten de este regalo especial de la Mesa Redonda. Chinchemaya, Nicolás, Ecovio y Huanque. Nicolás bailó la rumba con el Ecuá. Chinchemaya, Nicolás, ahí está, peló al coco como Juan Cocorioco. Chinchemaya, hermano, la conga no pasó. El plante de Irón Gris ya empezó. Vamos para allá, Nicolás, con la camisa de guinga de Yemayá. Vamos para allá, Nicolás, que Yemayá bailó la rumba con el Ecuá. Vamos para allá, Nicolás.